Bienvenido a su programa Desactivando las obras del diablo para establecer la justicia de Dios. Hoy vamos a hablar de un tema titulado El hombre de Dios confirma las cosas por la palabra. Repito, el hombre de Dios confirma la cosa por la palabra. Para eso nos basamos en Hechos 15:32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por estas palabras que fueron leídas. Nos postramos delante de tu presencia reconociendo que tú eres Dios, que toda rodilla se doblará delante de ti, mi Rey, toda boca tendrá que confesar de que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Gracias, Señor, porque estamos aquí con el propósito de sembrar tu palabra, Dios mío, detrona todo plan del diablo. Y amalaba, soca mandaraquía. Padre, amahuelía, masoqui, taraba, soja, mandaraquía. Todo plan del maligno es destruido ahora en el nombre de Jesucristo. Y proclamamos que la justicia de Dios prevalece por lo amahuela, masía, por encima de todas las cosas. En el nombre del Señor Jesús, desatamos, Dios mío, la justicia de Dios sobre lo que hace la voluntad tuya, Dios mío. Y detronamos, Dios mío, la injusticia del diablo para gloria de tu nombre. De manera, Dios mío, que tú te glorifiques, Dios mío, y que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el cual tú has enviado. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Mire, ahí dice, pero Sila y Judas, como ellos también eran profetas, confirmaban la palabra. Dice, confirmaban y consolaban a los hermanos con abundante palabra. Dice que como ellos también eran profetas, Judas y Silas, atienda bien, confirmaban la palabra con abundante palabra y consolaban a los hermanos con abundante palabra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué hablamos de esto? Vamos para entender por qué hablamos. Vamos para Hechos, que era lo que ellos confirmaban. Vamos para Hechos 15, 25 y 29 para comprender qué era lo que todos profetas confirmaban con abundante palabra. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Amén. Mire qué pasa. Cuando Pablo, que fue escogido para predicarle a los gentiles, fue a Jerusalén a decirle a los demás apóstoles lo que Dios estaba haciendo a través de él en los gentiles. Ellos se pusieron contentos, los recibieron con muchas alegrías, pero de una vez quisieron mandarle a poner la ley a los gentiles. Entonces Pablo, que fue escogido directamente por la gracia, nunca iba de acuerdo con eso. Entonces se metieron en discusión y se fueron a la oración. Luego dice que le pareció bien a ellos. Dice, nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo no ponerle ninguna carga a los gentiles más que esta.
que se abstengan de macho ahogado y de fornicación y de idolatría. Si esta cosa hacer, bien hacer, pasarla bien. Entonces, como dice que como ellos, Judas y Silas, como ellos también eran profetas, le mandaron esto a ellos para que la confirmaran, porque eran dos profetas. Entonces dice que Judas y Silas confirmaban la palabra con abundante palabra, confirmaban eso que ellos habían mandado con abundante palabra y consolaban a los hermanos. Con abundante palabra confirmaban lo mismo que ellos escribió el Espíritu. Le pareció bien al Espíritu Santo y a ellos no ponerle ninguna carga a los gentiles más que esta, que se atengan de macho ahogado, es decir, de animales ahogados, que la sangre se le cuaja, y de fornicación y de idolatría. Esa es la ley de los gentiles. Atienda bien, para que si usted no sabía, esa es la ley de los gentiles. Los gentiles no son israelitas. Esa fue la ley que el Espíritu Santo puso. No hay otra ley. Entonces, ni que el hombre quiera poner otra ley, el Espíritu Santo no se equivoca. Mire, una vez viene un tipo, predicador de, no sé de la capital de dónde era, a una campaña ahí en las religiones. Yo estaba, y él vino con el lema que el que lo mandó le dijo. En una dice que el que le mandó le dijo que aquí había gente, eso era en Navarrete, que no diezmaba. Ahora bien, ese va a haber que revisarle el espíritu a ver quién fue que lo mandó. Porque déjeme decirle que el Espíritu Santo no se equivoca. El Espíritu Santo lo que dijo hoy lo dijo siempre. Si pareció bien al Espíritu Santo y a los discípulos no ponerle ninguna carga a los gentiles más que esta, que esos son los mandamientos de ellos, que se atengan de macho ahogado, de fornicación y de idolatría. Esa es la única ley de los gentiles. Si esta cosa se pasarla bien. Entonces, si el Espíritu Santo dijo eso, ¿ya usted cree que ese hombre está hablando por el Espíritu? Todo el hombre de Dios se confirma por lo que habla. Tiene que salir todo por la palabra de Jesús. Otra cosa. Hay un hermano que a veces yo le digo lo que yo entiendo de la Biblia. Y eso es lo que dice la Biblia, que la iglesia pasa por la tribulación. Ahora él dice que él no lo cree porque él aprendió de Gigi Ávila. Ahora a mí hay que buscarme donde dice Dios que crean a lo que dijo Gigi Ávila. Porque la Biblia dice, este es mi hijo amado, a él oí, a Jesucristo, que hoy no a hombre alguno. Si yo le hablo la cosa y no sale por la palabra, usted no tiene que creer en mí porque eso no es válido. Porque la palabra es Jesús. Entonces, ningún hombre, absolutamente ningún hombre, nómbrese como se nombre, si no viene con la confirmación de la palabra, no es de Dios. Y la confirmación de un hombre la da no cualquier hombre. Tiene que ser un profeta. El profeta de Dios confirma y desconfirma. Y lo hace todo por la palabra. Por eso es que aún estos siendo discípulos mandaron lo que habló el Espíritu Santo para que estos dos profetas lo confirmaran. Y ellos lo confirmaban con abundante palabra, con abundancia de palabra lo confirmaban, porque el Espíritu Santo nunca se ha contradecido. Nunca se contradice. El Espíritu de Dios no se contradice. El que lo contradice es el diablo. Cualquier hombre que diga lo contrario de esta ley es un espíritu del diablo el que está hablando ahí. Porque el Espíritu Santo lo que dijo lo retiene hasta el fin del mundo. Entonces, no hay más ley para los gentiles. Y mire, entonces él me dice que él cree que la iglesia pasa por la gran tribulación solo porque Gigi Ávila lo dice y para él es un Dios. Esta gente está igualito que los católicos. No pueden negar que son hijas. Las hijas, dice la Biblia. Porque los católicos no creen en las palabras. Si no creen
en lo que dice el Papa. Estos no creen en la palabra, esto es lo que creen en lo que dice un hombre. Ellos endiosan a los hombres. Entonces no creen, uno le manda la cosa por la palabra y no lo creen, sino lo que dice un hombre, ya ellos idolatran a un hombre, entonces se hacen malditos. Porque el hombre cuando cree en el hombre y deja de creer lo que dijo Dios es maldito, porque el hombre no va a salvar a nadie. Entonces mire, si usted busca donde Gigi Ávila habla del rato de la iglesia y cita la Biblia, que es en Apocalipsis 20, del 1 al 5, donde habla del milenio, yo le compruebo que se contradice con lo que habla. Gigi Ávila murió, pero eso no tiene que ver porque es la idolatría de los hombres que yo estoy juzgando. Entonces, si usted busca en YouTube, ese mensaje está ahí. Usted lo puede buscar. Que él afirma, pero sin palabras, que la iglesia no pasa por la gran tribulación, sino que tiene un rato. Pero eso no aparece en la Biblia, eso se lo inventaron ellos. Entonces, él quiere demostrarlo, pero no tiene palabra para demostrarlo, porque yo dije, como ellos dicen, déjame oír, a ver en qué ellos se basan, en qué Gigi se basa para decir eso. Que la iglesia dice no pasa por la gran tribulación porque Dios se la lleva en un rato. Entonces, cuando él cita la palabra que dice la Biblia que si un ciego guía a otro ciego se van los dos en un hoyo, él cita la palabra en Apocalipsis 20, 1 al 5, donde habla del milenio. Y dice, entonces dice que los que estaban con Jesús, que van a pasar los 1000 años con Jesús, eran los hombres que había pasado la gran tribulación y que no adoraron a la bestia, dice, y que perdieron la vida por causa del nombre de Jesús y no se dejaron sellar de la bestia. Entonces, si él se apoya en esta palabra para confirmar que la iglesia no pasa por la gran tribulación, entonces si dicen que los que estaban con Jesús en el milenio son aquellos que fueron decapitados por el falso Cristo, porque no se dejaron sellar ni habían adorado al falso Cristo, entonces no fue magia, alabado el Señor, Cristo vive. No fueron aquellos que pasaron por la gran tribulación. Oiga, léalo usted, juzgue usted lo que digo. Cuando yo oí que él, para apoyarse a declarar que la iglesia no pasaba por la gran tribulación, y solo vi que leyó esto para apoyarse en lo que él quería enseñar, de una vez apagué eso, porque yo miré que comenzando se contradijo de una vez. Por ejemplo, si yo vivo en Navarrete y voy para la capital y cojo para la línea, ¿a dónde voy a llegar? Es Haití. Es Haití que voy a llegar. Entonces, si usted lee, y si usted lo busca, ahí es que le va a confirmar. Apocalipsis 24 le va a decir que los que estaban con Jesús son aquellos que no habían adorado a la bestia y aborrecieron su vida por causa del nombre de Jesús y lo decapitaron. Entonces salieron de la gran tribulación y es lo que están en el milenio con Jesús. Entonces, si era antes de la gran tribulación, entonces no tiene sentido. Si la iglesia se va antes de la gran tribulación y dice que los que están en el milenio son los que pasaron por la gran tribulación, dice, él mismo se contradice y no entiende eso. Entonces, bueno, pero cada uno le va a dar cuenta a Dios. Ahora, yo lo que quiero es que la gente entienda lo que dice la Biblia, no lo que diga un hombre. Así que mire, busquemos Efesios 2:20. Gloria al Señor. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Amén. Mire, edificados sobre el fundamento. Ya la iglesia de Jesucristo
tiene un fundamento que está puesto, el cual nadie puede poner otro. Todo el que puso otro, mire, todo el que no está edificando, se lo digo como dijo Pablo, con lágrimas, todo el que no está edificando sobre ese fundamento, que el que está puesto, le puede poner el nombre que le ponga a su iglesia, y eso fue en vano. Eso fue en vano. Porque dice edificado, le está diciendo edificado bajo el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. Mire, los apóstoles fue lo que Jesucristo enseñó. Los apóstoles que tienen la ley del Espíritu, para que usted entienda mejor, ellos tienen la ley del Espíritu. Lo que ellos enseñaron es por el Espíritu, todo. Entonces, si alguien cambió, si edificó otra cosa que no es lo que ellos establecieron, eso no tiene garantía en el reino de Dios, porque lo que ellos edificaron es por el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu no se contradice. Dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Un profeta de Dios no puede estar equivocado en lo que enseña. Si es un profeta de Dios, le estoy hablando, porque le estoy hablando si es de Dios. Por eso dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Un apóstol de Jesucristo y un profeta tienen la misma visión. Por eso dice, edificado sobre el fundamento de ellos, porque no puede estar equivocado en lo que enseña un profeta de Dios ni un apóstol. Pero no se contradicen tampoco, porque no tienen el mismo espíritu. Por eso en esto lo que los apóstoles habló el Espíritu Santo, se lo mandaron a 2 profetas para que confirmaran la palabra, porque lo que confirman los profetas lo que tienen el Espíritu de Cristo y confirman todo lo que Cristo dijo. Entonces el Espíritu no se contradice. Si alguien ahora dice otra ley que entre los gentiles, es el espíritu del diablo que está ahí. Porque ya el Espíritu Santo puso una ley entre los gentiles, ya hay una ley puesta. Ya eso no se equivoca, eso es mentira del diablo, para que vaya sabiendo. Entonces, en ningún hombre de Dios se contradice, porque es un solo espíritu que tiene. Y el espíritu, lo que escribieron los apóstoles, fue por el Espíritu Santo. Cualquiera que haya cambiado eso ahora es el falso Cristo. Es el falso Cristo, para que vaya sabiendo. Entonces, en eso, en lo que ellos edificaron, es que la iglesia tiene que seguir. Si salió de lo que ellos edificaron, eso no es de Dios. Sea quien sea, no es de Dios. Y no le va a ver la cara a Dios nunca. Chequé bien qué fue lo que ellos predicaron y lo que ellos hicieron. Y todas las cosas, la mínima cosa que ellos hicieron, pues todo lo hicieron por el Espíritu. Y alguien que tenga el Espíritu ahora no se contradice, porque confirma lo que ellos dijeron, para que vaya sabiendo. Lo único que no confirman lo que ellos dijeron, porque siempre está hablando lo contrario, es el diablo desde el principio. Entonces, busquemos para que usted vea 1 Corintios 14, 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Amén. Mire, Pablo, ese Pablo que está hablando, el apóstol que Jesús cogió para los gentiles, que dice la Biblia que los gentiles van a ser juzgados por el evangelio de Pablo. Hay que ver qué fue lo que predicó, para que vaya sabiendo. Entonces, Pablo, ahí siendo apóstol, sabe que el profeta confirma si es de Dios la palabra o si no, la saca, porque lo juzga por la misma palabra. El hombre de Dios juzga por la misma palabra. Entonces, Pablo, sabiendo que el profeta tiene autoridad para confirmar o sacarle lo contrario, dice ahí, siendo apóstol, si alguien aquí es profeta o espiritual, sepa. Porque él sabe que el profeta sabe lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Que lo que digo son mandamientos del Señor. ¿Por qué? Porque todo lo que hace un profeta es confirmar la palabra de Dios. Porque no puede estar equivocado un profeta de Dios si la Biblia dice que tiene que ser edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y siempre la piedra principal es Jesucristo mismo, que no tienen otro nombre. El que tiene el Espíritu Santo no tiene otro nombre invocado, que es solamente Jesucristo. Por eso dice en Hechos 1:8, que cuando recibe el poder del Espíritu, me seré testigo que Jesucristo es el Señor en Samaria,
en Jerusalén, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Va a ser testigo de que Jesucristo es el Señor, que no tiene otro Señor, porque el Espíritu es el Espíritu de Cristo que ha recibido. Así es que, mire, hay gente tan ciego en esta viña del Señor, que he visto mucho de que ir a combatir con un padre que le llaman el padre toro. No pueden negar que son de la misma raza, porque dígame usted, ¿cómo un católico me va a llamar a mí a combatir de cosas espirituales? Porque si yo voy donde ese hombre, yo lo único que voy a predicarle el evangelio de Jesucristo. Y si él no cree en el evangelio de Jesucristo, que el que crea y sea bautizado. Yo no tengo que hablar nada con ese hombre, porque la Biblia dice que el que crea y sea bautizado será salvo, más el que no crea será condenado. Ahí se ve que son ciegos, ciego contra ciego, dos ciegos. Y la Biblia dice, si un ciego guía a otro ciego, no se me lo da un hoyo. Porque ¿qué tengo yo que ir? La Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locuras y no la puede entender, porque se ha de entender espiritualmente. Entonces, ¿qué un hombre que no ha creído en el Evangelio de Jesucristo, es idólatra, me va a llamar a mí a discutir de cosas espirituales? No es porque son ciegos también los otros, porque eso no le hago yo ni caso. Óigale el nombre que bien puesto está, el toro. Los toros que yo conozco nomás llegan a vuelo. Y lo más lejos que llegan es la carnicería y son carne. Eso es lo que es carnal. Porque si no conoce lo que es el evangelio de Jesucristo, esa gente no ha creído en Cristo, sino en el Papa. Entonces, que yo tengo que hablar con un carnal. Entonces, son tan ciegos ellos. A esa gente solo se le va a predicar el evangelio de Cristo, el evangelio de la verdad. El que crea y sea bautizado. Si no creyeron, están condenados. No hay que hablar más nada con esa gente. Así es que toda la gente se evalúa por lo que hace. Y el hombre de Dios tiene visión para conocer lo que son de Dios y lo que no son de Dios. Así es, que Dios les bendiga, Dios les guarde.